Regresamos con argumentos, gracias por estar en nuestra sintonía. Vamos a seguir conversando sobre los fenómenos migratorios, particularmente estamos revisando el caso de Venezuela. Igual quería preguntar al señor Stornasky referente al tema de la migración que se observa en Polonia producto del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Ha aumentado los procesos migratorios a Polonia, país vecino de esta zona en conflicto? Obviamente las circunstancias son diferentes, pero en medio de estos estudios han podido encontrar algunas similitudes, los fenómenos migratorios en América Latina, a la situación que se produce por la guerra en Polonia, por ejemplo. Sí, en Polonia ahora tenemos cerca de 2.2 millones de personas de Ucrania, pero es importante decir que hay dos olas de migración de Ucrania. Antes de guerra tenemos en Polonia gran migración económica. Estas personas son bien preparadas para vivir en Polonia, tienen trabajo, hablan polaco, inglés, pero tenemos ahora gran problema con migrantes que llegaron porque hay la guerra en Ucrania. En estas personas no son preparadas para vivir en Polonia. Muchas personas quieren regresar a Ucrania. Hay muchos problemas económicos en Polonia. Por supuesto, personas en Polonia quieren ayudar a estas personas, claro. Pero situación es dura. Situación para mí es esta migración, por ejemplo, que queremos hablar sobre situación en América Latina, en Polonia o generalmente en Europa con ucranianos. Esta es para mí diferente situación. ¿Sí? Claro, sí. Son causas distintas. Sí. Y ahora pues también en América Latina quizá alguna pues de esas situaciones que podemos encontrar similares es que también muchos venezolanos que se han ido añoran regresar. Algunos deciden volver al país porque quizá no encontraron fuera de nuestras fronteras esa situación que pensaron que podría ser mejor de la que tenían acá. No es el caso de todos, obviamente, hay mucha gente que pues ha logrado, digamos, concretar sus sueños y sus planes, sus metas que tenían para otro país y crecer de forma profesional, tener un salario mucho mejor que el que tenían acá en Venezuela. Y se habla que en nuestro país pues hay también distintas oleadas. La primera migración, que en un momento pues fue de gente profesional, que tenían una buena situación económica acá, pero quisieron pues expandirse o mejorar aún más su situación y partir a buscar un rumbo mejor. Pero también se han registrado otras oleadas en los últimos años y quizá pues estas oleadas a los países más cercanos de gente con menos recursos, muchos se fueron solo con una maleta en la mano, sin mucha posibilidad pues de encontrar o establecerse quizá en una vivienda con un alquiler, sino que se fueron pues digamos con pocas cosas en la mano, con su ropa, 3 cosas en una maleta y decidieron correr suerte a ver qué encontraban o qué posibilidades podían surgir en otro país. Eso también forma parte del estudio que están realizando, ¿no? Todas esas causas, esas variables y cómo se enfrentan estos migrantes a estas situaciones. Sí, sí forma parte del estudio porque el estudio principalmente trata sobre identificar esos procesos de adaptación o toma de decisiones. Sí. Entonces, la pregunta es el que decide, como dices, me voy sí, con una maleta o regresar, es decir, porque el proceso también se da en el país ahora de acogida. Claro. Estás en el país de acogida, ahora también surge nuevamente un proceso de adaptación. Ahora tengo que adaptarme, qué estrategia tengo para adaptarme ahora a este nuevo país, a estas nuevas circunstancias, qué agentes estresores me puedan dar, y eso me lleva a tomar una decisión, que es, me adapto o busco más trabajo, constituyo, me quedo, retorno a mi país de origen o voy a un tercer país o a un tercer destino porque consideras que
los objetivos que se había planteado en ese momento no se mueven. Como por ejemplo el caso de la selva del Darién, disculpe que le interrumpa, que mucha gente quizá en Colombia dijeron, bueno, no me fue tan bien ahora en Colombia, ahora voy a tomar otro destino, a ver qué encuentro, que sea mejor. Y eso es lo que en el fondo queremos, o que es necesario levantar, porque entendemos que la población venezolana, o en general el país, no era una migración, o no tiene una experiencia, o unos estudios migratorios de salida, sino siempre era receptora de migración. Entonces nuestras políticas, nuestra estructura estaba adaptada a ser receptor de migración. Entonces estos procesos, por ejemplo, porque se puede encontrar de personas que estaban estables en el país de destino, por ejemplo, como mencionas en Colombia o puede ser en Perú o en otro, y deciden ahora ir a un tercer país. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué te motiva ahora en esa acción si ya tienes una tranquilidad o una estabilidad de irte o moverte a otro destino, muchas iniciando veces el proceso? Americano. Piensan, bueno, en Latinoamérica quizá la situación es similar en otros países, pero si voy a Estados Unidos tal vez cambie, ¿no? Ese panorama. Pero es una incertidumbre. Y es lo que habría que identificar, cuáles son esas variables o esas visión de construcción de tu sueño, de tu vida en un tercero o en otro país como sueño. Hay presión social, te dejas llevar por moda, te dejas llevar por qué tipo de tendencia puede hacerte para tomar esas decisiones. Y lo más importante es no solo en la toma de decisiones, sino el poder también asumir las consecuencias de esas decisiones, que también se pueden convertir en un agente estresor de muchas circunstancias. Son muchos casos, pero también hemos visto el caso de madres o padres que se han ido solos y dejan el resto de su familia en Venezuela, que eso también es una presión para el que se va. Bueno, voy a enviar dinero a mi familia, pero ¿qué tal si la situación no es tan favorable y ahora no estoy con mi familia y tampoco tengo el dinero que requería o que tenía pensado que podía obtener para enviar de remesas al país de donde emigré? Fíjate cómo de manera natural, para terminar la idea, está generando el ciclo, tú mismo estás generando el ciclo que si lo vemos como con una o dos personas, pero imagínatelo con millones en tomando decisiones, las proyecciones prospectivas es que generan una crisis migratoria global en ese sentido, porque también los propios países de destino también tienen sus procesos migratorios internos de los que se están moviendo. Claro. Entonces se va afectando y se van moviendo como un ciclo, una nube, en este caso de flujos que van desarrollando o afectándose, porque desconocemos exactamente qué puede estar motivando o llevando. Eso impide a todos poder desarrollar cualquier política, solución, apoyo del que sea necesario, tanto en el país de salida acá como en el país de recepción. Tiene muchas variables y profesor Stonaski, ya para ir cerrando, pues también el tema de la migración venezolana, como usted lo menciona, puede apuntar a una crisis migratoria pues de escala latinoamericana, de escala global. Y pues en el caso que hemos visto en los últimos tiempos, en las cumbres de integración o las cumbres foros latinoamericanos, el tema de la migración venezolana pues ha estado presente en las cumbres de la OEA, la cumbre de las Américas, en el marco de la CELAC, porque también hay mucha preocupación por parte de los gobernantes de otros países respecto al tema de la cantidad de venezolanos que han llegado a sus países, algunos con asistencia humanitaria, apoyos de organizaciones internacionales, pero lo cierto es que es un tema que empieza a preocupar y que empieza a crecer en esas perspectivas y en esos estudios que ustedes han venido realizando, que se espera para los próximos años. Además, el tema de la migración venezolana tocó con otro fenómeno global como lo fue la pandemia por COVID-19, que vino a agravar mucho la situación económica en distintos países del mundo y en momentos en los que además se habla de una recesión económica global producto de la crisis entre Rusia y Ucrania, de la guerra, ¿no? Aumenta esa presión económica y por lo tanto también esos países de acogida para los migrantes empiezan a tener también más limitaciones y restricciones. Señor Stonaski. Sí, no es fácil preparar proyecciones que es posible en el futuro. Podemos preparar diferentes escenarios, ¿sí? Por ejemplo, podemos usar técnicas demográficas, por ejemplo, de proyecciones demográficas o de proyecciones de capital humano, con diferentes escenarios de migración. Podemos presentar opciones, ¿sí? Opciones que es posible en el futuro, pero no es posible ahora con
alto ¿Cuál va a ser el tope o cuál va a ser el nivel? Sí. Claro. Exacto, lo que podemos presentar o que se va a presentar es Ay. un conjunto de escenarios o situaciones como el máximo de combinaciones que pueden estar ocurriendo y las consecuencias de cada una. Claro, son un conjunto de decisiones como usted menciona, qué me encontré en el país que me recibió, si la situación ahora es peor, mejoró, y qué puedo evaluar para regresar también a mi país, que también hemos visto en los últimos años, y le comentaba, producto de la pandemia, un fenómeno de algunos venezolanos que decidieron retornar a Venezuela porque no encontraron quizás esa condición favorable que estaban buscando. Sí, porque es que en el caso de la pandemia, es que si estás moviéndote con una decisión que no está como una migración planificada o programada, la pandemia estás trabajando en la informalidad. Sí. Y cuando llegó el cierre, que fue global, de la pandemia, estas personas tenían posibilidad cero de generar ingresos. Entonces eso hace que, o acceder a la seguridad social, o ir a un hospital, o atenderse, o no pagar un alquiler, entonces podían ser echados o desahuciados de algunas casas. Entonces esa situación, dentro de las decisiones que toma una persona, decide, me regreso a mi país, es sentido común, ¿no? Te diría, claro. en ese caso concreto. Bueno, esperamos tener entonces pronto acceso a ese estudio que vienen realizando y por supuesto tenerlos nuevamente en este espacio y aquí en esta casa Globovisión para conocer el alcance de este estudio, el impacto y los resultados. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Estaban con nosotros en esta edición de Argumentos sobre el tema de la migración, los estudios que vienen realizando la profesora Silvana Gómez, abogada especialista en Derecho Internacional y Gestión de Proyectos, directora del Centro Cultural de Polonia, y Marcin Stonaski, quien es profesor y director del Centro de Estudios Avanzados de Población y Migración, CASPAR. Bueno, agradecemos a ustedes por estar allí muy atentos. Déjenos sus comentarios en nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb en Twitter y @argumentosgb en Instagram.